Evangelio de mayo 3, 2016, del Santo Evangelio según San Juan. Jesús dijo a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo, sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en la Conferencia Episcopal de México celebrando precisamente la Santa Cruz. Probablemente con nuestros hermanos en España y en otras partes del mundo se extrañen del Evangelio que estamos meditando el día de hoy. Como hay una gran cantidad de nuestros suscriptores que son precisamente de México, el día de hoy he querido tomar este Evangelio, así como otras veces hemos tomado el Evangelio en España o de algún otro lugar. El día de hoy vamos a tomar de la Santa Cruz, que hace como un paréntesis en nuestro seguimiento a la preparación a Pentecostés. De todas formas, hay varias partes y varios puntos muy importantes. El primer punto que quiero comentar es este: nadie ha subido al cielo, sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo. El Señor Jesús nos está recordando y nos está, mejor dicho, anunciando que hasta ese momento nadie ha subido al cielo. Ciertamente Abraham, ciertamente inclusive tendríamos que decirlo, el profeta Elías, que fue arrebatado, no están en el cielo. Podríamos hablar quizá en los términos en que San Pablo dice: fue arrebatado al tercer cielo, ¿no? Pero creo yo que esta expresión del Señor, este cielo, es precisamente la presencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso Él dice: nadie ha subido al cielo. Los amigos del Señor ciertamente gozan, desde siempre, gozan de la presencia del Señor. Pero no, en este caso el Señor nos está explicando: nadie ha subido al cielo, sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo. Y también nos está compartiendo algo muy hermoso en el sentido de decirnos: en la segunda persona divina, el Verbo eterno, ha sido encarnado por deseo de la única voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el vientre santísimo de la Virgen María. Viene precisamente esta segunda persona divina, el Hijo eterno, encarnado, a hacerse presente en medio de nosotros. Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo. No bajó hecho un Hijo del Hombre, baja Dios mismo a tomar nuestra carne para mostrarnos al verdadero Adán. Y luego nos dice otra parte hermosísima: que está en el cielo. No dice el pasado ni el futuro, dice el presente. Y aquí se nos comienza a poner muy difícil la cuestión de entender, pero también nos enseña mucho. Dice: el Hijo del Hombre bajó del cielo, es decir, se encarnó. Pero el Hijo del Hombre, en ese momento en que está hablando Jesús con Nicodemo, sigue estando en el cielo. Es decir, el Hijo no deja de estar en la Santísima Trinidad. Es un poco difícil, o quizá muy difícil entenderlo. Pero siendo Dios puede estar en todas partes, como el mismo San Pablo nos va a decir, ¿verdad?, en esa carta a Colosenses: todo fue hecho por Él, todo se sostiene en Él. Todo el universo entero se sostiene en Jesús, no en el Hijo del Hombre como hombre, sino en el Hijo de Dios, el Verbo que creó todas las cosas. Dice: como Moisés levantó la serpiente, tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. ¿Dónde tiene que ser levantado? Pues precisamente en este bendito árbol de la vida que le llamamos nosotros la cruz. En la cruz. ¿Y para qué tiene que ser levantado? ¿Por qué tiene que sufrir este rechazo nuestro?
que tenemos que nosotros que asumir diariamente, que si no estamos crucificados con el Señor, si no estamos siendo crucificados con el Señor, estamos siendo crucificadores del Señor nuevamente. Aquí no hay lugares en medio. O lo estamos crucificando nuevamente o nos están crucificando con Él. Veamos muy bien cómo vamos viviendo. El que crea en el Hijo del Hombre tenga vida eterna. Es algo inaudito y es algo muy difícil. Es algo que muchas veces no entramos y por lo mismo que ni se nos explica, porque muchas veces los presbíteros y aún algunos obispos no alcanzan a comprender el misterio suficientemente para explicarlo. No que yo lo pueda entender por principio, pero al menos algunos intentamos pensar que eso ya es la teología, buscar, preguntar al mismo Dios en oración: Señor, ¿cómo es esto? Es importante que nosotros podamos creer que el Hijo de Dios Altísimo, que es Dios mismo, quiso encarnarse en un hombre como nosotros para mostrarnos el camino del amor y la obediencia, y con su obediencia y su amor reconciliarnos con el Padre, a una costa de su propia sangre, a una costa de su sufrimiento, dando por basura todo lo que tenía Él en este mundo, para poder recuperar precisamente para ti y para mí la rectitud y la amistad con Dios. Eso tenemos que creerlo, tenemos que ir entrando en esto, porque luego Él dice, para que tenga vida eterna. Y finalmente va a decir, tanto amó Dios al hombre que le entregó a su Hijo único. Que le entregó a su Hijo único. Es un amor infinito del Padre. No nos lo entrega para que nosotros seamos condenados, sino para que podamos vivir. Y lo va a repetir 2 veces. Todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida. Dios no envió a su Hijo a condenar, sino a salvar. Creamos, pues, esta historia de amor que empieza precisamente en el corazón de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un día soñando contigo y conmigo, como hijos verdaderos, a quien ama entrañablemente y a quien quiere tener en su casa para siempre. Tú y yo y todos nuestros hermanos, hijos de Dios. Luchemos pues para que nuestra fe aumente, pero sobre todo la fe aumenta dando testimonio, para que podamos dar testimonio real y verdadero cada día de este Dios que es amor. Dios les bendiga, hermanos.